Casi un año de pandemia y la cultura sigue siendo una sonrisa con fuerzas milenarias, como canta el argentino León Gieco. Aún malherida, espera que el tiempo le ilumine otra vez el alma. El vacío visto, el silencio del Teatro Bogotano Petra que hoy nos acoge son la punta del mayor bloqueo que han vivido y todavía viven las industrias culturales. En una frase, este ha sido el gran golpe del virus en el sector, que jamás olvidará estos 10 tarantinescos meses. Resumirlos es irreal. El cierre y la cancelación o postergación de eventos detonó enseguida todas las cadenas y procesos. Y ahí, de forma masiva, artistas, instituciones y grupos sostuvieron la actividad con un esfuerzo creativo en balcones y online que amplió la estética del arte. Se consumieron muchos bienes culturales. Muchos compañeros generaron contenidos desde los balcones de sus casas. Creo que los músicos y todos los artistas en general fueron actores, valga la redundancia, imprescindibles para sobrellevar el aislamiento. Saben cómo ha sido y está siendo esta reclusión, y para la cultura es el mismo trauma. La de Europa, luego de China, reabrió relativamente pronto, aunque muchos, como los teatros Liceu o Bolshoi, no pudieron hasta septiembre. Y fue sin garantías, porque un segundo cierre embistió los planes, con Francia retrasándolos hasta enero. Aún más difícil lo ha tenido Latinoamérica. Experimentó un único y largo confinamiento, con Uruguay y las librerías y los museos de la región a la cabeza de la desescalada. El coste de volver, la otra estética, la de los protocolos. Antes que nada, Fabio, codirector de Petra junto a Marcela Valencia, muchísimas gracias por arroparnos en vuestro teatro. Le pusisteis el cierre un 14 de marzo en medio de una obra y luego lo habéis alumbrado de nuevo en octubre. ¿Cómo ha sido ese cierre y qué ha significado para vosotros? Igual que a todo el mundo, fue terrible porque estábamos en nuestro mejor momento. Teníamos una obra emblemática nuestra que se llama Labio de Liebre, teníamos toda la boletería agotada de marzo, parte de abril, las cuotas con el banco, porque esta casa la estamos pagando, las teníamos cubiertas y teníamos cubierto para pagar 3 meses más. Entonces estábamos en un muy buen momento. Que un grupo de teatro diga que está en un muy buen momento económico, eso es histórico. Y nos tocó cerrar. Entonces tocaba hacer la limpieza, pero recorrer este teatro vacío durante meses, porque casi todos los días venía. Recorrer el teatro durante meses era durísimo. Ver la escenografía montada, vestuario, los camerinos tal cual como lo habían dejado los actores el último día, era como si el mundo hubiera desaparecido y uno se hubiera quedado solo. Sin embargo, empezamos a hacer un montón de cosas. Empezamos a hacer cosas audiovisuales, cosas con tinte de humor alrededor de la pandemia. Empezamos a hacer un podcast. Empezamos a trabajar sobre otras obras de teatro, empezamos a pasar proyectos. Nunca se logró el nivel que llevábamos, pero logramos mantenernos ahí y mantener sobre todo la nómina de acá del teatro. Se les siguió pagando a todos los empleados, algunos al 50%, otros 75%. ¿Cómo ha sido volver al Teatro Petra con un aforo 20-25% y además que esas medidas, esos protocolos conllevan un gasto también? Desde el momento en que cerramos, nuestro jefe técnico, Adelio Leiva, dijo: preparémonos por si acaso. Entonces él se inventó como unos acrílicos aquí atrás para separar una gente con otra. Luego nos dimos cuenta que eso lo estaban haciendo en Holanda. A mí lo que más me preocupaba era que se viera frío, lejano, triste. Entonces la idea era ponerlo bonito, que fuera un ambiente seguro, pero bonito. Y extremar las medidas de seguridad para que la gente, si alguien llega y le molesta que uno le diga: lávese las manos afuera, tómese la temperatura, échese gel, mantenga el tapaboca y nariz. Si a alguien le molesta eso, puede que le moleste en ese momento, pero va a decir: en ese sitio es seguro, en ese sitio me cuidan.
Eres dramaturgo y cineasta, también eres escritor. ¿Cómo fue para ti ese decir, bienvenidos al Teatro Petra, la primera vez, ¿no?, tras el regreso? Todavía se me quiebra la voz. Lo que más me gusta decir antes de empezar funciones, hace 7 meses no podíamos decir esto. Bienvenidos a teatro. Estar sobre tablas también es insólito para nosotros, sobre todo cuando la virtualidad cultural, que ya era fuerte en youtubers, galerías y museos, ha completado en 2020 su consagración. Otro tanto para el coronavirus, que se ve clarísimo en lo literario. El panorama editorial es incierto y se ha reorganizado reduciendo publicaciones y eligiendo novedades y reimpresiones seguras. Pero se ha expandido en su forma. Las librerías han abrazado la venta web y a domicilio. Los ebook, así como las charlas en streaming, han aumentado, mientras que las ferias ya han hecho suyo el modelo híbrido. La Feria de Guadalajara tuvo que cambiar su dinámica laboral de 33 años para controlar 406 actos online. Un experimento que dependió de la conexión y sonido de los invitados, que no generó ganancia, pero le acercó a 21 millones de personas de 84 países, muchas primerizas en una FIL. Fue todo para nosotros experimental, con mucho éxito y muchos triunfos, pero no dejó de ser experimental. Tenemos que analizar como equipo hacia dónde vamos, qué podemos incorporar de lo virtual, pero qué tenemos que retomar para que en noviembre de 2021 regresemos a una feria presencial que será con controles sanitarios, lo más seguro. Es decir, hay muchas cosas que ya llegaron para quedarse, ¿no? Pero como gente que organiza un evento masivo, tenemos que tomarlo en cuenta, sí. Y tendremos que tomar en cuenta también todo lo bueno que nos dio llegar a lugares tan remotos y a gente que nunca había podido venir a la feria, que eso es lo que principalmente nos dice la gente. Para Marisol, todo esto es una gran obra de ficción terrorífica. La cultura, resiliente como es, no las teme, pero no esconde su cansancio y hoy no puede obviar que la pandemia ha profundizado la precariedad de sus más de 30 millones de trabajadores en el mundo. Hablamos de una crisis que no puede agarrarse de lo digital y daña a todos, desde músicos y técnicos hasta bailarines y artistas callejeros. De los peor parados, los eventos masivos. 2020 ha desbancado a 2008 el título de peor crisis para el sector. En 2 meses, la pandemia precarizó a los profesionales e hizo temer cierres definitivos. Tras 10, la UNESCO ya cuenta por millones los empleos perdidos. En cifras globales, en torno a 10 millones pertenecen a la industria del cine. Del lado editorial, el mercado registra una caída del 7,5%, mientras que 6 meses de parón musical han supuesto unos 10.000 millones de dólares menos en patrocinios. Numerosos gobiernos han otorgado subsidios e incrementado presupuestos, pero en pocos países ha bastado para cubrir una cultura formada por un 90% de pymes y una mayoría de autónomos cuyas economías dependen de proyectos intermitentes. Sobre todo en los sectores cinematográfico, teatral, de danza, circo y música. Desde Broadway hasta el West End londinense, pasando por espectáculos y conciertos, llevan sin abrir desde marzo, 0 ingresos que en muchos casos se están traduciendo en necesidades alimentarias. Tenemos más o menos relevados 100.000 trabajadores a lo largo del país, 100.000 músicos, que no están volviendo al trabajo. A los 2 meses de la pandemia, nosotros empezamos a asistir compañeros. Empezamos primero, serían 500, y después, hoy en día, ya el número, lo que te decía, estamos repartiendo más de 12 toneladas de alimentos y estamos al límite operativo de nuestra organización. El ser masivos o que el aforo reducido les salga a pérdida no les ha afectado tanto como ver que la cultura ha sido cerrada varias veces y en todas ha sido última en abrir. No olvidamos cómo seguía la canción de Gieco, porque tiene razón, pese a todo, pese a lo vírico, la cultura se queda aquí. Y este encierro ha engendrado un sinfín de variantes artísticas alimentadas por las plataformas y las redes. Jorge Carrión es nuestro guía final en la certeza de que lo analógico y lo viral han consolidado su unión, dando paso a otra era cultural. La cultura cambia y es cambio, pero la pandemia ha acelerado su mutación. Dicho en meme, así iba encaminada y así es ahora. En un inicio, el COVID-19 le guió a la nostalgia, recuperando el coche como vía para volver a los cines. Un clásico que ha derivado en autoconcierto, autocirco, autoarte y hasta autodramaturgia. Si no fuera por el virus, ni siquiera hubiéramos pensado en estas formas de actuación. El espectáculo debe continuar con COVID o sin COVID.
Como creadores, nuestro trabajo es crear una nueva normalidad. Previo a esta, una casa podía ser el escenario de una obra. Hoy, las actuaciones también se sirven para llevar, con malabares, desde una ventana. Y exposiciones de arte tras los escaparates de restaurantes y tiendas. En la realidad aumentada en la que vivimos, al museo se va vía Instagram, sin que tenga versión física, mientras que a los de toda la vida se puede ir siendo un robot, con reflejo y voz propios. Ciertas hibridaciones y metadisciplinas serán temporales, pero hay formatos que no tienen retorno, como el de las series o programas que se escuchan en podcast, como las obras con lenguaje audiovisual o difundido por streaming, y como los conciertos en videojuegos o YouTube. Las plataformas y las redes son las grandes portadoras de esta nueva cultura, explorada por Jorge Carrión. No solo la atestigua con el ensayo sonoro Solaris o Curarnos, una revista por WhatsApp, sino que en plena viralidad biológica ha naturalizado la viralidad digital. Para Carrión, nuestras vidas tienen un pie en lo clásico y lo viral, igual que los objetos culturales. La cultura clásica y la viral no solo conviven fuera de la pantalla, en la vida de los lectores, sino que también convive en la pantalla, porque finalmente un vídeo de YouTube o un podcast de ficción tiene una genética que nos lleva al cine, a la radio, al teatro, etc. Todos estamos ahora entre esos dos mundos, con más conciencia o con menos conciencia. Las redes sociales yo diría que han llegado para quedarse y que por tanto cualquier creador tiene que encontrar su pacto personal con ellas. Este año la cultura se ha visto muy afectada, pero también muy transformada, y ha servido reflexiones sobre la venta inédita de obras museísticas, el estreno simultáneo en cines y streaming y su carácter esencial. Para nosotros, la cultura ha salvado 2020. Para gobiernos como el alemán o el mexicano es esencial, pero lo esencial se decide en cada uno. Si hace parte de su bienestar, este 2021 consuma cultura. El miedo es legítimo, pero el sector que vive de lo social es muy seguro y requiere de apoyo y presupuestos dignos. Gracias a Teatro Petra por el espacio, a nuestros invitados por sus voces y a ustedes por seguirnos. Cuídense mucho, muchas gracias.